Estamos a la vera de la ruta 130, una ruta que une la ciudad de Villaguay con la ciudad de Villa Elisa, y nos encontramos en el camino a Ingeniero Sájarov, el acceso a la localidad de Ingeniero Sájarov, un pueblo con historia. Y vaya si vamos a encontrar historias dentro de este pueblo. Hoy cuenta con aproximadamente 400 habitantes en su zona urbana y otros 400 en su periferia rural. Ingeniero Sájarov, en algún momento conocido como La Capilla. Historias para contar, historias de inmigrantes, de distintas colectividades y una historia muy particular, de inmigrantes muy particulares que en un rato le vamos a seguir contando a partir de la próxima imagen. Estamos a unos 7-8 kilómetros de Ingeniero Sájarov, en el camino que une Sájarov con Villa Domínguez. Aproximadamente a medio camino está Colonia El Carmel, una colonia que integra el circuito de colonias judías de la provincia de Entre Ríos, y estamos justamente en esta zona. Es tal vez donde más inmigración judía ha llegado a la provincia de Entre Ríos. Colonia El Carmel, tierra adentro, en la provincia de Entre Ríos. Le vamos a contar un poquito su historia. A algunos metros de aquí tenemos una sinagoga que la vamos a ir a visitar. Tenemos un cementerio israelita bastante importante, de lo más importante que he visto o que hemos visto por aquí por la zona, en cuanto a tamaño, que también está ensamblado aquí muy cerca, y ustedes lo van a poder apreciar luego en imágenes. Nos encontramos en la sinagoga, una sinagoga que forma parte del circuito turístico, o por lo menos cultural, de lo que es estas colonias judías. Colonia El Carmel, estamos ensamblados a muy poquito de Sájarov, en la zona rural prácticamente de Sájarov. Y bueno, cuenta un poco la historia de que esta sinagoga dejó de funcionar a mediados de la década del 50, en el siglo anterior, y fue restaurada aproximadamente en los años 2000. Ya no queda prácticamente nadie en esta colonia, muy pocas familias. Hemos estado recorriendo un poco y la verdad que se encuentra muy pocos habitantes. En este lugar se celebraban ceremonias religiosas de habitantes de Colonia Jurado, Colonia Rajil y Colonia El Carmel. Si mal no estoy diciendo los nombres, porque puedo errar obviamente, pero es una cuestión histórica, tiene un profundo valor histórico y está muy cerca de la zona de Ingeniero Sájarov, a 7-8 kilómetros, y un poco más distanciado de Colonia Domínguez, otra localidad también con mucha ascendencia de la colectividad judía. En las imágenes que ven a mi espalda se encuentra un viejo edificio, probablemente de fines del siglo XIX, ya muy deteriorado, que está en el enclave principal de lo que es Colonia El Carmel, hoy ya una colonia totalmente despoblada, con muy pocos habitantes. Y por lo que nos decía un lugareño, esto tiene que haber funcionado como una biblioteca, como un centro cultural de la comunidad israelí, de la comunidad judía, en esta zona de la provincia de Entre Ríos. Demasiada información no tenemos, pero queríamos dejar reflejados, o queremos dejar reflejados estas imágenes que tienen que ver con la historia de Colonia El Carmel, que es parte del corredor de comunidades o de colonias israelíes, colonias judías, que se establecieron en esta zona de la provincia de Entre Ríos. Pero cuando los planetas se alinean y bueno, apareció Natalia, que es un poco la propietaria del lugar, pero cuidadora, claro. Claro. Ayuda a cuidar, nada más, a conservar. Conservadora, entonces, en todo caso, de toda esta historia muy rica de todas estas zonas donde hubo varias colonias judías. Seguramente ella nos va a contar ahora
Primero, gracias por recibirnos y ahora sí, estamos dentro del cementerio. Contanos por qué estamos dentro. Estamos dentro, primero porque hoy podemos. Justo estamos transitando los días más importantes del año para el calendario judío. Estamos entre una semana muy especial porque estamos entre el Año Nuevo, que fue la semana pasada, que se llama Rosh Hashanah, y el Día del Perdón, que es Yom Kippur. En esos 10 días son días de acogimiento, días de reflexión, días de volver a las raíces, a las fuentes. Por eso en esta semana se mantiene, generalmente está abierto los jueves y los domingos del cementerio. En esta semana se trata de mantener toda la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur abierto para que los familiares vengan, porque es una semana muy importante para venir a visitar a tus deudos. En el judaísmo venir y la recordación es muy importante. Mantener vivas las tradiciones a través de la recordación es muy importante. Entonces, siempre en esta fecha se visitan, las familias vienen y visitan. Por eso está abierto y justo vinieron un día que es el último día, porque a partir de mañana ya no se puede, por un mes, porque vienen todas las festividades. El Día del Perdón es Yom Kippur, que es lo que empieza el miércoles a la noche, con la salida de la primera estrella. Es el día más importante del año. Yom Kippur son 25 horas donde se hace ayuno, donde pedís perdón por los errores cometidos, perdonás a quienes te lastimaron, y por eso antes se visita a los deudos, se dice una plegaria. Mi papá, que fue el cuidador, que ya falleció, siempre decía que aunque no viniera ningún familiar a visitar, para él era muy importante que si alguien venía, era entre todos decir esa plegaria, para los que no pueden, los que no reciban ninguna visita. Por eso es tan importante que vengan, que visiten, que no importa si no tenés ningún familiar, venir y dejar una piedrita de presencia a donde vos lo sientas, ya es un montón. Qué importante y qué suertudos que somos los del canal, ¿no, Mariana? Porque sin saber tuvimos la suerte de encontrarnos con Natalia. Una fecha muy especial. Vinimos en una fecha muy especial. Y bueno, en realidad estamos haciendo el programa de todo lo que es Ingeniero Sájarov, pero seguramente esto tiene un párrafo aparte, todo esto que estamos conociendo. Bueno, Colonia Carmel es una de las tantas colonias judías de finales del siglo XIX, sí. Que trajo el barón Hirsch, que fue un filántropo que compró las tierras y en la época de los pogroms, cuando los judíos se iban de Europa, los trajo y les dio unas parcelas de tierra para que puedan criar sus hijos, puedan trabajar la tierra y puedan vivir en paz. Entonces, bueno, hay muchas colonias acá alrededor. Esto es un circuito de las colonias judías. Está Clara, está Villa Domínguez, está San Gregorio, Basa Bilbaso, Carmel, Sájarov. Yo soy hija de descendientes, nieta de descendientes, y trato de mantener viva. La idea es eso, con mis hermanas, de armar un espacio donde la gente pueda venir, conocer y nos ayude a esto, a conservar. Ustedes pasaron por allá, vieron la sinagoga. Esa sinagoga estuvo en funcionamiento hasta 1950. Cuando dejó de funcionar, entre las cosas que se hicieron, era una sinagoga mucho más grande. Queda solamente la parte, si ustedes la filmaban y sacaron una foto, queda solamente la parte de las mujeres, porque la parte de los hombres se reutilizó, los ladrillos se reutilizaron para hacer este muro, y dejaron en pie la parte de las mujeres, para que no se destruya y nadie la toque y nadie vaya a cometer ningún desastre. Mi papá compró el terreno, que era el único colono que quedaba, para conservarlo y cuidarlo. Por eso es mi legado y el legado de mis hermanas, mantener esto vivo y cuidándolo
hasta que podamos. A ver, una pregunta. ¿Sos consciente de cuánto están haciendo por el patrimonio histórico, no solo del pueblo judío, de todos los inmigrantes que han llegado de distintas colectividades? Bueno, en particular a la provincia de Entre Ríos, pero sin duda. es importantísimo lo que están haciendo. Y ojalá esto no se termine. Ojalá. La verdad es que para mí tiene valor porque es lo que me enseñó mi papá. A veces uno no tiene la conciencia porque creciste con eso. Yo crecí con un papá ocupándose, yo nací en esa casa, Sí. Mi papá nació en esa casa, yo nací en esa casa, y mi patio de juego siempre fue venir a acompañarlo a mi papá a ocuparse de esto. Entonces, no me imagino la vida no haciéndolo. Me parece que no. Vos me decís, ¿sos consciente? No sé si soy consciente de lo que vale. No sé si soy consciente que estoy haciendo bien o no, pero no me imagino no hacerlo. Sí, entiendo el concepto y te invito a que te enteres que para los demás es muy importante lo que estás haciendo. Tal vez mucho más para que de lo que crees. ¿Por qué? Porque nos contás que lo haces naturalmente. Es algo que te sale, lo sentiste, lo aprendiste así y lo vas a hacer seguramente toda tu vida. Y ojalá mis sobrinos y los hijos de mis hermanas. Yo no tengo hijos por una elección, pero lo hago para que mis sobrinos también vienen, pintan, nos ayudan, limpian, tienen el mismo valor que nosotros tuvimos cuando éramos chicas, porque tuvieron la suerte de tener un zaide, un abuelo, que les enseñó ese valor. Pero para los que miramos de afuera, realmente el valor y el coraje que se tiene para hacer estas cosas es realmente muy importante. Ahora quiero ir a otro punto. Estamos hablando de fines del siglo XIX. 1890 más o menos. Porque a ver, seguramente vos nos vas a ayudar porque conoces mucho más de tu colectividad. Hubo dos grandes migraciones a la Argentina, una previa que fue en 1890, 1880, y otra posterior a la Segunda Guerra, exactamente. O sea, pero todo esto se construyó. No la conozco Está mucho. Bien. Porque ya es de otra zona. La zona de este circuito histórico de las colonias, porque la parte de la Segunda Guerra está cerca en Avigdor, para el lado de nosotros. Acá esta zona es toda de el 1890. Todos vinieron en la época de las primeras migraciones. Sí. Que de hecho, si ustedes pasan por Domínguez, tienen la opción de pasar por el museo, que tiene un montón de información, y también tienen la posibilidad de contactarse con Osvaldo Quiroga, que es quien creó el museo, si bien él ahora por ahí está haciendo más guiados privados. Es una persona que sabe muchísimo, que tiene los conocimientos sobre la comunidad porque se dedicó a estudiar durante muchos años, entonces por ahí él los puede contar un poco más de la historia. Puede orientar un poquito más. Yo puedo contar mi historia personal de mi familia y de lo que es la colonia Carmel. Que no deja de ser una historia de mucha responsabilidad y mucha pasión y mucho amor por lo que haces. La verdad que agradecerte por habernos recibido. Y bueno, esto va a estar saliendo en unos días en el canal y ojalá que haya un regreso porque la verdad nos quedamos encantados con tu historia, pero con la historia de la colonia en general y la historia de la migración, de ese sacrificio y de tantas comunidades y de tantas colectividades, no solo se fue desapareciendo todo, porque por ejemplo esta colonia, bueno, eran más o menos aproximadamente 50 familias que ponían en cada colonia, y a medida que, claro, eran estudiosos o comerciantes quienes venían de Europa, entonces, claro, fue muy difícil para ellos venir y trabajar la tierra. Entonces, cuando tuvieron la posibilidad y tuvieron sus hijos, elegían mandarlos a estudiar afuera, entonces por eso se fue yendo la gente de la colonia. Y fue quedando cada vez menos. Cuando esa sinagoga dejó de funcionar, empezó a funcionar acá en Sájarov. Entonces los colonos que quedaban en esta colonia se trasladaban a Sájarov, trasladaron el mobiliario y todo de la sinagoga, lo trasladaron a Sájarov. Cuando la sinagoga de Sájarov dejó de funcionar, por lo mismo, porque la gente se iba a otras ciudades,
llevaban a sus hijos a estudiar, querían que sean profesionales, fueron vendiendo los campos y bueno, entonces dejó de funcionar ahí y trasladaron el mobiliario a la Sinagoga de Domínguez. Hoy la Sinagoga de Domínguez funciona para las festividades de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y otra cosa que, por ejemplo, si vas a, sobre todo, bueno, si pasaron por Sájarov, lo ven en Sájarov, y si van a Domínguez, lo van a ver en Domínguez, que es algo único. Está la sinagoga, está en la plaza principal. Claro. Que no es lo habitual. No. A cualquier pueblo que vas, siempre vas a encontrar la iglesia sí. enfrente de la plaza principal. En estos pueblos no, porque en estos pueblos fueron pueblos creados a la vera de los trenes, pero fueron creados por colonos judíos. Entonces, como para ellos era tan importante y necesitaban un lugar, obviamente hacían la sinagoga. Claro, después, obviamente, fue creciendo el pueblo y cuando vinieron criollos, bueno, sí, se hizo una iglesia, pero vos llegás al pueblo y está la plaza principal y una sinagoga. No es el común, en ningún pueblo lo vas a encontrar más que en estos pueblos que son los de la primera hora. Creados, fundados por comunidades judías. De hecho, acá en Sájarov también está la plaza y está la sinagoga. Claro, la iglesia está a la mayoría de las localidades de esta región pasa lo que dice ella, ¿no? La iglesia católica, digamos, es la que predomina enfrente a la plaza, salvo en 3 o 4 localidades. Que son las colonias, que fueron las bases de la colonización judía, que bueno, fue el epicentro. Bilbaso, San Gregorio, bueno, San Gregorio ahora ya también está como Carmel, que son localidades que ya no tienen habitantes. Pero Sájarov, Domínguez tienen la sinagoga. Plaza Clara. Eso iba a decir, Villa Clara también, nosotros somos... Villa Clara, Sájarov, Domínguez y Bilbaso también. Claro, y bueno, después, por ejemplo, nosotros somos de San Salvador y la tenemos a 50 metros de la plaza, muy cerca, pero predomina la iglesia católica enfrente como en casi todos los lugares, salvo estos 3 o 4 que estamos nombrando, que llaman mucho la atención. Fundados por colonos judíos, claramente. Fundados por colonos judíos, exactamente. Bueno, de vuelta te agradecemos muchísimo. Vamos a tener un regreso seguramente, vamos a poder, porque estas charlas seguramente es corta, seguramente va a salir 15 a 20 minutos, pero podemos estar horas charlando. Sin duda, y hay un montón de cosas que podés ir, yo ahí en la casa donde ustedes pasaron, recién ahora lo estoy armando, porque bueno, hace poquito que me volví de Córdoba, pero bueno, tengo herramientas, tengo arados tirados a caballo, un carro ruso, sulkis, cosas que de a poquito la idea es que la gente que venga pueda ver cómo funcionaba un poco la historia acá en el campo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu pasión, gracias por tu amor y gracias por tu responsabilidad. Muchas gracias de verdad. Estamos en la plaza de Ingeniero Sájarov, como les comenté en la apertura, una localidad de aproximadamente unos 400 habitantes en su zona urbana y otros 400 en su zona periférica, en su zona rural. A mí se espalda un monumento que bueno, nos llama mucho la atención, que tiene que ver con el mar, con los viajes, con las migraciones seguramente. Ingeniero Sájarov es llamada de esta manera desde el año 1967. Antes se llamaba La Capilla, el lugar, este lugar en el que estamos ensamblados para contarles esta historia, y la capilla no tiene una fecha exacta de fundación, así que bueno, no han quedado registros de aquellos momentos. Ingeniero Sájarov tiene su origen en la migración judía y también en la migración de afrodescendientes. Por esta zona hicieron su enclave los manecos, aquellos descendientes de esclavos que provenían desde la zona de Brasil. También
encontraron su lugar en el mundo aquí, en lo que hoy es Ingeniero Sájarov. Estamos en Ingeniero Sájarov, la verdad muy agradecido con Isabel, que nos acaba de recibir. Estuvimos charlando fuera de cámara un rato largo, porque somos muy respetuosos de sus decisiones, y hace recién un ratito le pedimos si se animaba a contarnos esto delante de cámara, y aceptó muy gentilmente. Muchas gracias, Isabel, por recibirnos, por supuesto. Nosotros en el canal tratamos mucho de estas historias. Ingeniero Sájarov tiene muchísimas historias para contarnos. Isabel es descendiente de afros brasileros, de afro-brasileros. Hago un poquito una introducción, después ella les va a contar, de afro-brasileros que vinieron escapando porque eran descendientes de esclavos que llegaron justamente desde el África y entraron por Brasil. Ahora, Isabel, usted nos cuenta un poco su historia y la historia de sus antepasados. ¿Qué tiene para contarnos y qué recuerdan Bueno, si querés que te cuente mi historia, yo me crié con mi abuela Victoria, Bien. Evangelista, que es la mamá de mi madre. Acá en este patio nos creamos con mi prima La Rosa, la cual nosotros trabajábamos en ese tiempo para los judíos, todo lo que era cosecha para remendar las bolsas de alpillera, para ir a cosechar el maíz, porque en ese tiempo no había maquinarias, entonces era todo manuable y nosotros le ayudábamos a la abuela. De esa manera nos ganábamos la plata para comer, por supuesto. Y asimismo mis tíos, que eran los hijos de mi abuela, trabajaban en los galpones del fondo comunal recibiendo también los granos que venían en bolsa. En ese tiempo no había como hoy camiones, tantas cosas. Bueno, esa es una de parte de mi historia en la cual me crié con ella y viví la historia de ellos, el cuento de la abuela que nos contaba a nosotros, nos transmitía lo que ya había pasado. Para nosotros, para mí es un orgullo ser afrodescendiente y es un orgullo hoy estar en el lugar a donde yo me crié realmente, porque yo viví en Buenos Aires mucho tiempo y ahora estoy acá. Así que bueno, te cuento de mi bisabuelo Manuel Gregorio Evangelista. Mi abuelo Manuel Gregorio Evangelista vino en 1873, tenía 36 años y vino primero, lo que nosotros deducimos, a Uruguay, Córdoba, San Jorge, porque Clara no existía. Se casó en ese año con Lorenza Pinto en 1873, con 15 años, y después vinieron y se establecieron en este lugar, que la parte de los ranchos son todo eso, más allá atrás, más al otro lado, porque era una comunidad bastante grande. Perdone que le interrumpa. Este árbol que lo tenemos a nuestra espalda, Sí. ¿cuántos años me decía 210 años. 210 años de historia solamente sí. en este árbol. Sí. 1873, finales del siglo XIX, llegaron aquí estos descendientes de africanos, afrodescendientes, pero con un origen esclavo, que es Sí. el peso más grande que me imagino llevan Era sus lo que descendientes, ellos contaban, ¿no? sí. Y bueno, mi abuela contaba que ellos, los padres habían escapado a través de los muertos, que como había mucha matanza supuesta en Brasil, ellos escaparon debajo de los muertos. Y así pudieron salvar sus vidas. Y a través de eso vinieron caminando casi un año ellos para llegar acá a Argentina. Y bueno, de esa manera hoy podemos nosotros ser agradecidas con ellos, porque realmente si ellos no hubiesen salido de esa manera, nosotros tal vez hubiésemos sido esclavos. Agradecido a ellos porque podemos decir que somos libres de expresión de todo lo que nos da la Constitución Nacional, y podemos decir gracias a nuestros ancestros por esto. Y orgullosa de ser afrodescendiente, como ya dije, orgullosa de estar en este lugar, orgullosa de siempre contar la historia. Es una historia muy larga. Esto es algo, un resumencito muy claro. pequeño que te estoy dando, pero es larga la historia, la cual nosotros la tenemos muy guardada, es como un tesoro para nosotros esta historia. Es un tesoro para usted
y sepa que también es un tesoro para todas las comunidades que no vivimos, tal vez no nos tocó vivir, porque es muy importante recordar el pasado en todas las colectividades y en todas las comunidades, y lo que usted está haciendo, Isabel, es realmente muy importante. Déjeme agradecerle en nombre de la historia y en nombre del futuro, porque pueblo que olvida su historia es muy probable que la vuelva a repetir. Y con personas como usted, esas historias no se van a repetir nunca más. Los chicos dentro de muchos años van a conocer esta historia, seguramente la irán a ir conociendo y seguramente será el tiempo de que ellos no cometan los errores que algunos herejes cometieron Realmente. en tiempos atrás. Sí. Y usted me decía de que gracias a ellos, gracias a su coraje, gracias a su audacia, cuánta audacia y cuánto coraje había que tener para tomar, exactamente, para tomar la decisión de salir de esa situación. Sí. Situación realmente amarga, realmente difícil. Con grilletes, con todo lo que salieron, con todo. Con grillete, con las manos, los pies, ellos escaparon así, y cuando llegaron a un lugar, ahí le soltaron los grilletes, que no sé cuál sería el lugar exacto. Pero esta historia se renace cuando vinieron acá en 2016, 2015-16, que vinieron los antropólogos. No, los arqueólogos. Perdón, vinieron arqueólogos, antropólogos, y vinieron las fuerzas aéreas, vinieron historiadores, vino mucha gente acá, de Brasil, de Yankee. Esta historia se empieza a renacer cuando vinieron ellos acá, y yo viví acá, porque anteriormente esto estaba como que no existía. Sí, como lo decimos comúnmente, debajo de la alfombra, sí, ¿no? Era como un patio, porque este es el patio de los manecos. Nosotros somos los manecos, que para ellos significaba negros. Aunque no se encuentre un significado en el diccionario, para ellos maneco significaba negros. Entonces este es el patio de los manecos, los cuales bailaban, cantaban, hacían fiesta, y eran felices en este lugar. Y se mostraba, se veía la felicidad de ellos. Y yo la pude vivir, por eso hoy la puedo contar. Qué importante que muy lejos de las tierras de sus ancestros principales, el África, ¿no es cierto? Muy lejos del África, hayan logrado, a pesar de todo, ser feliz, inclusive transcurriendo por las historias que tuvieron que pasar sus antepasados. La verdad, el valor que tuvo esta gente nos marca que no todo está perdido, y también nos entristece un poco conocer estas historias tan hereje que es el ser humano, ¿no? Solo por unas monedas, esclavizar a alguien es algo que no debe pasar nunca más. Lamentablemente tenemos que mantener esta historia viva, porque de no mantenerla es muy probable que en algún momento se repitan historias de un montón de casos parecidos, y hoy hablamos mucho de la trata y demás. La trata es hija de la esclavitud. Así que nosotros le agradecemos muchísimo, y seguramente en algún otro rato, si usted nos deja, tendremos una charla un poquito más extensa, tomaremos unos mates y compartiremos parte de su historia, que es la historia de la Argentina misma. La Argentina se hizo con gente como ustedes, de cualquier colectividad, sean manecos, colectividad judía que estuvimos trabajando hace un ratito, o sea, de cualquier colectividad se hizo la Argentina. Y le debemos mucho a esos que vinieron hace muchos años. Por eso le agradecemos mucho a usted, y le agradecemos mucho a sus antepasados por haber tenido el valor que tuvieron de hacer lo que hicieron y darnos hoy una próspera Argentina. Muchas gracias, señora Isabel, por recibirnos primero que nada, y sobre todo por mantener la historia. Eso es lo más importante. El patrimonio más importante que usted está haciendo es mantener la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Isabel, por tener la necesidad o la curiosidad o querer saber de nuestra historia y poder difundirla. Le cambio la palabra necesidad por obligación. Es nuestra obligación mostrar la historia, la buena y la mala. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de historia. Muchas gracias, señora Isabel. Estamos cerrando esta emisión
dedicada a ingeniero Sájarov. Y estamos en el cementerio de los manecos, los afrodescendientes que llegaron escapados desde el Brasil. Estamos en el cementerio donde descansan los restos de los antecesores de Isabel, que amablemente nos contó su historia y la historia de la gente, de las personas que la precedieron en esta llegada a la Argentina. Los manecos descansan acá, en este lugar, a más o menos 800 metros de la ruta 130, sobre el acceso a Ingeniero Sájarov. Este lugar fue puesto en valor hace aproximadamente 4 o 5 años de la mano de científicos que vinieron a trabajar a este lugar buscando restos de lo que es la historia de los manecos y su viaje desde el Brasil a la Argentina. Cerramos este programa dedicado a Ingeniero Sájarov. Espero que haya sido de su agrado y si llegaron hasta acá, les pedimos se suscriban, activen la campanita y coméntenos desde dónde nos están viendo. Pueden sugerir lugares para visitar. Cualquier comentario es bienvenido. De nuestra parte, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.